Vamos ya a Rosa Díez, portavoz de UPyD en el Congreso. Muy buenos días, señora Buenos Díez. días. Bueno, el copago va a generar mucha polémica, es ya un hecho. Se va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros. Hoy la ministra de Sanidad se lo presenta a los consejeros autonómicos, pero el caso es que usted siempre ha dicho que no le parece una mala idea. ¿No ha sido usted de las voces más críticas con el copago? No creo haber dicho nunca eso, pero bueno, a veces me sorprendo de las cosas que dicen que he dicho. Le aseguro que esta mañana, revisando su documentación, a mí también me ha sorprendido, porque pensaba que era más beligerante con el copago. No, siempre hemos planteado que antes de introducir un nuevo impuesto, porque al fin y al cabo el copago no deja de ser una nueva manera de pagar lo que ya estás pagando, porque la sanidad no es gratuita, los medicamentos tampoco, siempre hemos sostenido y sostenemos que antes de entrar en ese tipo de tomar ese tipo de decisiones hay que recortar gastos superfluos, o sea que hay que recortar de otros sitios antes de recortar derechos y antes de recortar prestaciones. Por tanto, nos hemos manifestado, pero no solamente públicamente, sino a través de iniciativas parlamentarias en contra de esa medida. Nunca sería, desde nuestro punto de vista, la primera medida. Cuando terminemos con duplicidades y con despilfarros que se dan en el conjunto de las administraciones públicas, cuando recortemos lo que no es necesario, lo que es superfluo, entonces podremos analizar si además de eso hay que pedir otro esfuerzo complementario a los ciudadanos, pero nunca como una primera medida. Por tanto, no compartimos esa decisión del Gobierno de la Nación, y cuando nos la explique y la someta en fin, a la revisión correspondiente o a la aprobación correspondiente del Gobierno, volveremos a expresar nuestra posición al respecto. Se descarta, eso sí, el copago por asistencia sanitaria, como por ejemplo ya ocurre en Portugal. Es decir, no vamos a tener que pagar por ir a urgencias. Y lo que va a vender hoy la ministra de Sanidad, Ana Mato, es que se trata de racionalizar precisamente ese gasto, controlando también el turismo sanitario, tanto europeo como fuera del continente. Es que nos digan qué es lo que quieren hacer, porque es que aquí lo que está pasando en España en estos momentos es que no hay un relato de la posición ni económica ni de ninguna otra materia del Gobierno. Cada día nos dicen una cosa que corrigen al día siguiente, dicen primero que no va a haber copago, después dicen que copago sí, pero no copago sanitario, ahora farmacéutico. Mire, pongan negro sobre blanco lo que piensan hacer y para qué lo piensan hacer, porque aquí la cuestión no solamente es el qué, sino el para qué, y explíquenos por qué hacen esto lo primero en vez de hacer otras cosas. Y yo, hasta el momento presente, no he encontrado ninguna explicación racional. A mí no me tranquiliza en modo alguno que me digan no, pero para urgencias no, pero en fin, los pensionistas van a tener que pagar, o quien va a pagar una receta va a tener que pagar. A lo mejor hay que hacerlo, pero lo primero, antes que hacer otras cosas, manteniendo despilfarros e infraestructuras innecesarias y no quitando gastos de otros sitios donde realmente no hace falta mantenerlos, pues no estoy de acuerdo. Y además, como no estoy de acuerdo y como lo hemos argumentado y como hemos planteado iniciativas al respecto, sostendremos esta posición hasta que nos convenzan de que es la última solución. Y no es la última, es la primera, es la más fácil. Y por eso la toman. En eso hacen lo mismo que hacía el Gobierno de Zapatero, tomar las decisiones más fáciles, las que dependen del boletín oficial, las que no tienen que consensuar más que, en fin, con sus correligionarios políticos, las que afectan a las personas que no pueden defenderse, porque realmente si te dicen que tienes que pagar, como tienes que ir al médico y tienes que coger una receta, pues tienes que pagar. Pero no puedes declararte en rebeldía. Los españoles son muy pildoreros. Se genera una cierta controversia. Sí, bueno, los españoles son muy pildoreros, dijo Álvaro Pombo, y seguramente lo conocerá, en fin, por experiencia personal. Pero la cuestión no es si los españoles son pildoreros o no. Si los españoles son pildoreros será porque hay un médico que les receta las píldoras. O sea que los médicos también tienen alguna responsabilidad. Lo que sorprende es cómo nos hemos enterado también de esta noticia, ¿no? Porque se ha filtrado a los periodistas que siguen el viaje presidencial en México. Es decir, que es verdad que ha sido un poquito sorpresiva, ¿no? Suele ser habitual, suele pasar. Sí, empieza a ser ya tradicional. He hecho con presidentes al extranjero y efectivamente, yo por eso, sin poner en duda ni mucho menos esta información, porque la han contado todos nuestros compañeros que estaban con el presidente del Gobierno en México, yo esperaría a las 11:30 de la mañana, porque es cuando se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, para ver realmente qué es lo que se va a hacer o no se va a hacer con esta cuestión, y por supuesto después al próximo Consejo de Ministros. Pero muy rápidamente, solo apuntar una cuestión. Al final, yo estoy de acuerdo con Rosa en que antes de afrontar el recorte de derechos hay que afrontar el recorte de gastos superfluos. Por ejemplo, me parece bien lo que se habla de tarjeta sanitaria única para toda España. Me parece bien lo de abordar el llamado turismo sanitario en España. En fin, al final es para que el Estado ahorre
que el español pague. Se ha afectado también que no se van a financiar las vasectomías, por ejemplo. Por ejemplo, las Claro. voluntarias. No, digo, siguiendo lo que decías, Julián, es que también en parte es para ahorrar gastos superfluos. En este caso, la acumulación inútil, estúpida, no tiene ningún sentido, de medicamentos en las casas. Yo creo que es uno de los sentidos que tiene la medida. A mí me parece que es más disuasoria que recaudatoria. Pero viene a ser recaudatoria al final, porque de lo que se trata no tanto de ingresar, sino de reducir gastos. También esos superfluos que vienen de ese hecho de acumulación de... Segundo, a mí lo que me parece es que vamos a entrar en un largo y penoso proceso de normalización del usuario, es decir, todo eso del microchip, la identificación del señor que va a una farmacia, la renta que tiene para decidir si paga el 40, si paga el 60, si es jubilado, si no es jubilado, todo eso necesita un tinglado burocrático que, insisto, no es fácil. También hay que pagarlo. Es fácil improvisar y también tiene un coste, efectivamente. Claro. Y tercero, hay otro pequeño inconveniente también, bueno, pequeño, que es el de las comunidades autónomas que no están gobernadas por el Partido Popular y que probablemente querrán hacer batalla política en este asunto. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Bueno, Cataluña ya lo está aplicando desde hace tiempo. Sí, no, en el caso fue la primera, la avanzadilla, y muchas otras le criticaron precisamente por ello, ¿no? No, yo creo que lo que decía Contreras tiene razón. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque, claro, es que hay tantos anuncios que luego se desmienten a sí mismos y que luego no se concretan, que te pones a opinar sobre algo que ha dicho un miembro del gobierno que va a hacer y según estás opinando ya se ha quedado vieja tu opinión, porque en ese momento está opinando otro miembro del gobierno sobre ese mismo asunto y está diciendo lo contrario. O sea que bueno, vamos a ver qué es lo que presenta el Consejo de Ministros. Yo creo que la prudencia siempre es buena, pero ha sido el propio presidente No, que ha dado pero los vamos datos. a ver, el KIS que está... En fin, con independencia de que esta ha sido una filtración interesada para crear el clima a la reunión de hoy, está clarísimo, pero tenemos que hacerle caso en estas cosas a Núñez Feijóo. Cuando el Núñez Feijóo sale el 15 de marzo de la Moncloa, anuncia cuál va a ser el plan. Él dijo, tengamos en cuenta que Núñez Feijóo, antes de ser presidente de la Junta de Galicia, ha sido un alto funcionario del Insalud. Y previamente Esperanza Aguirre. Sí. Entonces, bueno, previa o después. No, Esperanza Aguirre fue la primera que habló del copago en función de la renta. Bueno, entonces, lo ha dicho él, yo soy partidario, dijo no tanto del tema del copago en términos de copago, sino del tema de que la gente aporte en función de su capacidad económica. Y eso parece, entre comillas, muy atractivo, pero es un disparate. En un sistema universal es un disparate. Tú decías, si el sistema es universal, no puede haber una división entre ricos y pobres. No puede haber autopistas para ricos y autopistas para pobres. No puede peajes para ricos, peajes para pobres. Esto es un absurdo porque si hay eso, lo que se deteriora es el sistema. Si los ricos dejan de utilizar el sistema sanitario público, el deterioro es para el conjunto del sistema. Un sistema solo dirigido a los pobres caería en el deterioro. Ahora veamos lo siguiente. Según las estadísticas, con todo lo que se dice que se derrocha aquí, España es un país que está por debajo de la media en gasto público sanitario, de la OCDE, de la Unión Europea de los 15, y si quieres llevarlo a los temas de los fármacos, España está en una línea, según la estadística de la OCDE, en gasto per cápita sanitario, que incluye los medicamentos obviamente, en una situación bastante media, es decir, no es un país que sobresalga por un exceso del gasto. Por lo tanto, aquí hay un problema de caja. Hay un problema de caja. Necesita el gobierno, porque los mercados están diciendo que es un disparate lo que están haciendo, y eso se valora en la evolución de la deuda pública. Veremos mañana la deuda a 10 años, que es la que importa, no la de a 2 años. Mañana sale un bono a 10 años y veremos cuál es la reacción del mercado. Entonces, lo que está diciendo es que ustedes van a la autoliquidación. Ya es que los mercados ya no reaccionan porque tú recortas, a pesar de los recortes. No, es que está diciendo, se está suicidando. Entonces yo quiero decir, la caja es el elemento esencial. Y por lo tanto todo lo demás, la racionalización, todo es un cuento chino, que está bien. Ahora yo quiero decirte lo siguiente, para que entendamos la situación crucial de este país y cómo nos movemos. La señora Angela Merkel ha inaugurado ayer la campaña de las últimas regionales que preceden a las elecciones del año próximo, generales en Alemania. Y ha dicho esto, una línea y media para que todos los telespectadores lo entiendan. Hay países en Europa que tienen tan atadas las manos por los mercados financieros que ya no son capaces de tomar nunca más decisiones de carácter independiente. Nadie podía haberlo dicho más claro. Ernesto, este gobierno, no tiene ninguna capacidad. Eso de que
los interventores lo harían peor, nos hemos autointervenido. El gobierno de Rajoy es un gobierno autointerventor. Lo que está diciendo es que estamos tomando medidas que nos vienen impuestas o que nos adelantamos en esas medidas y que esto también forma parte de eso. A ver, pero esto no es nuevo, ¿no? Quiero decir, la legislatura pasada hemos estado viviendo también dentro del pánico, hemos sufrido muchas decisiones de hacer caja en el corto plazo porque el gobierno no sabía cómo actuar para hacer las reformas estructurales profundas que no signifiquen ahorro a corto plazo, sino que signifiquen una reestructuración que permita ser más eficaz y más eficiente en términos generales. Ese es el problema que tuvimos en los últimos años de la legislatura pasada y que seguimos teniendo ahora. Se toman decisiones que te permiten ahorrar, pero es un ahorro temporal y por muy poco tiempo y además muy escaso, mientras que otras reformas de carácter estructural que permitirían ser eficaz y eficiente para siempre, vamos, siempre entre comillas naturalmente, no se toman. ¿Por qué se mantienen las diputaciones, por ejemplo? Digamos, ahí nos ahorraríamos miles de millones para siempre, pero es decir, no un año, sino al año siguiente y al otro y al otro. Esta gran reforma del Estado de las Autonomías, ¿no? Pero fíjate, esa reforma la vamos a hacer porque la decidamos nosotros o porque nos la decidan otros. O sea, la vamos a tener que hacer porque tenemos un modelo de Estado que es inviable e insostenible, es la propia estructura. Hoy lo notamos por la crisis económica, por las dificultades económicas, pero esta estructura hace mucho tiempo que era ya insostenible, porque se mezclan tres modelos, un modelo centralista, central, de un país todavía ciertamente jacobino, en un cierto espacio, un modelo federal, aunque sea simétrico, federal, y un modelo confederal de algunas comunidades autónomas que tienen una relación bilateral con el Estado. La permanencia de esos tres modelos, que se ha constituido en un Estado y 17 mini-estados, que mantiene las estructuras de las Cortes de Cádiz, provincianas, municipales, provinciales, y además las estructuras de un Estado federal, es que no las puede pagar nadie, y además no son eficientes ni eficaces. O sea, no es un problema ideológico en un sentido puro del término. Rosa... Eso es lo que hay que reformar y decidimos qué es lo que hacemos, pero eso hay que reformarlo. A la presidenta madrileña decirle a Mariano Rajoy que incluso estaba por la devolución de competencias al Estado central, y Mariano Rajoy dijo que no era el momento. Pero Susana, es que esto no es una cuestión de que salga un presidente y diga yo te devuelvo las mías. Oiga, esto requiere una reflexión a fondo y para toda España. Requiere un mapa, ¿no? Requiere una reflexión de qué modelo es el bueno para España, la descentralización política, que es la que yo creo que es el modelo, pero con una regla clara, con un objetivo final. Otros pueden plantear que sea, yo qué sé, recentralizar en el sentido de un modelo más centralista. Otros pueden plantear un modelo territorial confederal, lo que sea, pero un modelo para el país, que no esto de, como a mí ahora me sobra, no, yo estoy dispuesto a darte, que no es eso, hombre. Bueno, eso es una frivolidad. Vamos a seguir. Rápidamente, Ernesto, porque si no es imposible que abordemos todo lo que tenemos que contar. No es paradójico que el gobierno de Zapatero suspendiera la revalorización de las pensiones, salvo las mínimas y las no contributivas, que el gobierno de Rajoy hiciera una bandera de esto y que ahora le quite a los pensionistas con esta subida del 10% lo que les ha dado. ¿No es paradójico? ¿No es un incumplimiento también de la promesa? Bueno, sobre todo porque recuerdo que Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta, dijo que no eran partidarios del copago hace nada, hace una semana, solo hay que ir a la biblioteca. Me refiero a los pensionistas. Dado que el tema de las pensiones y la revalorización ha suscitado tanto debate en este país, le doy la revalorización y se lo quito por el otro. Pero no queréis quitárselo por el otro. Claro. Pero no creéis que es muy peligroso, Susana me va a reñir, pero no creéis que es muy peligroso esta dinámica en la que llevamos demasiado tiempo ya, en la que nos quieren convencer de que lo que se hace es lo único que se puede hacer. Porque llevamos mucho tiempo, es que no somos partidarios. Oye, el presidente Rodríguez Zapatero decía lo mismo, y seguro además que era verdad, que no era partidario de hacer determinadas cosas, pero no queda otro remedio. Oiga, ¿no llevamos ya demasiado tiempo pareciendo que hacemos las cosas porque no nos queda otro remedio? Oiga, la política no está para ir por delante y no por detrás de los acontecimientos. Es como si nos estuvieran echando cloroformo todo el día al conjunto de los ciudadanos para que nos adormezcamos y digamos, hoy no queda otro remedio y nos resignemos. Oiga, no, que la política está para otra cosa, que está para tomar decisiones antes de que se produzcan acontecimientos que no te quede otro remedio. Pues hablamos de la expropiación de YPF porque parecía que el tema estaba encauzado. Esa es otra, dijo el ministro Soria, y fíjense en qué situación nos encontramos ahora. Se ha disparado la tensión entre España y Argentina. Repsol exige cerca de 8.000 millones de euros como indemnización, pero Kirchner dice que no piensa pagar, y el gobierno español ya ha puesto en marcha su contraataque, empezando por esa ofensiva diplomática de Rajoy por Latinoamérica. Industria podría tener preparado un plan B, dejar de importar biocarburantes argentinos.
Profundamente molesto. Así se encuentra Mariano Rajoy tras la decisión de Argentina de expropiar YPF a Repsol. Es una decisión, además, que rompe el buen entendimiento que siempre ha presidido las relaciones entre nuestros dos países y que, por tanto, perjudica a España y Argentina. Son sus primeras declaraciones tras el polémico anuncio de Kirchner. El presidente del gobierno quiso esperar a su participación ayer en el Foro Económico Mundial para manifestarse sobre un asunto que dice puede sentar un peligroso precedente para otras muchas inversiones en Latinoamérica. Lo que ayer le ha pasado a una empresa española, alguien puede pensar que puede ocurrirle mañana a cualquier otra inversión. Allí se encontró con varios aliados, entre ellos el anfitrión del acto y presidente de México, Felipe Calderón. Estoy absolutamente convencido de que el camino del crecimiento económico y el del desarrollo no es el camino de las expropiaciones. Pero no todos los dirigentes americanos han sido tan contundentes, entre ellos Estados Unidos, que a través de Hillary Clinton se ha limitado a decir que es una medida que traerá debate y que Argentina tendrá que justificar, una respuesta que no es la que le hubiera gustado a García Margallo, según ha reconocido él mismo. El ministro de Exteriores dijo también esto. A mi juicio, Argentina se ha dado un tiro en el pie de estos que son realmente importantes. Más tarde matizó en el Senado que no fue la expresión más acertada, aunque si alguien está preocupado de verdad por la pérdida de YPF, es claro, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, dio ayer una rueda de prensa de las largas, más de 2 horas. Alguien tiene que explicar por qué el administrador cree que somos los culpables de todo lo que le pasa a Argentina, de toda la crisis energética y obviamente ser sometidos a la vil expropiación. Nosotros vamos a pedir 18.000 millones de dólares y vamos a pedir 18.000 y más si puede ser. Y además vamos a iniciar otro tipo de procedimientos. Pero parece que Argentina no está dispuesta a pagar ni de lejos una cantidad cercana a la que le pide Brufau. Ayer el gran artífice e ideólogo de la expropiación, el joven viceministro de Economía, Axel Kilisov, lo descartó en el Senado, donde se comenzaba a debatir el proyecto. Es necesario que los objetivos de YPF estén en línea con los objetivos de la República Argentina. La decisión ha sido acogida con entusiasmo entre el pueblo, aunque son muchas también las voces críticas que dudan de que esta decisión se traduzca en beneficios para el país. Bueno, toda esta crisis va a poner también en cuestión el liderazgo de Mariano Rajoy. ¿Cómo cree que tiene que actuar el gobierno? Porque bueno, claro, se piden medidas contundentes, pero por otro lado tenemos también muchos intereses españoles, muchas multinacionales trabajando en Argentina. Pero precisamente para defender los intereses españoles, de las empresas españolas, hay que actuar con inteligencia y también con contundencia, que no tiene por qué estar reñida. Ahí tiene que haber mucha tarea diplomática, no solo española, sino europea, diría yo, porque esto genera una inseguridad jurídica a todas las empresas que trabajan en Argentina, sean españolas o no lo sean. Y yo creo que nuestro éxito será convencer al resto de países de la Unión Europea y a la Unión Europea en su conjunto de que lo que hoy nos ha pasado a nosotros, es decir, a una empresa española, puede pasarles mañana a cualquier Lo que pasa es que la respuesta ha sido algo tibia por parte de algunos de los países. Yo creo que si estuvieran convencidos la respuesta no sería tibia, porque, si el Reino Unido, Francia, Alemania fuera consciente de que si se valida este método se le puede aplicar a cualquier empresa de su país, reaccionarían de otra manera. Creo que nuestra tarea es conseguir que se den cuenta de que cuando validas un método, ese método se te termina aplicando y que esto que ha pasado en Argentina es, digamos, un ejemplo más de irresponsabilidad política por parte del gobierno argentino. Introduce una inestabilidad de tipo jurídico y una falta de seguridad jurídica que afecta no solo a todas las empresas que están allí en Argentina, sino que yo creo que afecta a todo Mercosur. Y creo que en ese sentido, pues España tiene que convencer a nuestros amigos, a los países aliados europeos o del resto del mundo, de que la reacción tiene que ser una reacción común, porque, insisto, si se valida el método se te termina aplicando. Enseguida le pido su opinión sobre Cristina Fernández de Kirchner. Es sin duda el personaje del momento. Unos la adoran, la tratan como una estrella de rock, otros no la soportan, sin términos medios. Pero ¿quién es realmente esta nueva Evita? Estamos ante una gran oportunidad histórica por primera vez. Por primera vez. Ellos necesitan más de nosotros que nosotros de ellos.
Tiene 59 años, 2 hijos, 14 millones de euros en su cuenta corriente y hasta siglas CFK, aunque su nombre completo es algo más largo. Cristina Fernández de Kirchner. La viuda del expresidente Néstor Kirchner y actual presidenta es estos días centro de todas las miradas y los dardos de medio mundo, algo a lo que no obstante ya está más que acostumbrada. A un lado está su aspecto físico. Desde muy joven siempre se ha maquillado, llegó a decir literalmente como una puerta. Por eso esta foto de Kirchner al natural corrió como la pólvora hace unos años por internet. Aunque su gran cambio físico llegó en 2005, cuando se inyectó silicona en las mejillas y botox en los labios. Quién sabe si de cara a su enfrentamiento en las urnas ese mismo año con otra esposísima, la mujer del expresidente Duhalde, en la batalla por el Senado de Buenos Aires, que por cierto lo ganó Kirchner. Su pasión por las joyas tampoco pasa desapercibida. Habla de ellas incluso desde el púlpito en cumbres de gran relevancia. Estos 2 hermosos aros y este collar es un obsequio. Esto es plata boliviana. Mujeres del mundo ya saben dónde encontrar algo tan bello. Pero no todo han sido lujos y alegrías. En 2010 perdió a su marido repentinamente víctima de un ataque al corazón. Fue uno de los momentos más duros de su vida. Entonces ya era presidenta. Al ser reelegida llegó a cambiar el texto de la toma de posesión para rendirle homenaje. No pudo reprimir las lágrimas. Que Dios, la patria y él me lo demanden. La emotividad de sus discursos y su fuerza para salir adelante de las adversidades, como el tumor en el tiroides que sufrió hace unos meses, son quizá las claves de su popularidad, que a día de hoy sigue siendo muy alta entre los argentinos. Eso y también su desparpajo para hablar sin pudor de todo tipo de temas. La ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor, además yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la parrilla que tomar Viagra. Una líder populista, que según Antonio Brufao, el presidente de Repsol, ha utilizado toda esta crisis, la expropiación de YPF, para tapar los verdaderos problemas que tiene Argentina, que cada vez son más. Bueno, yo no sé por qué lo ha hecho. Lo que sé es que un gobernante serio no rompe las reglas de juego ni introduce un elemento de inseguridad jurídica tan importante y tan negativo también para su país. En el corto plazo es posible que esto le dé muchos réditos, pero a mí me parece que, en fin, generar incertidumbre es lo peor para la política, lo peor para los negocios, y me parece que esta decisión que ha tomado es una decisión muy negativa para Argentina. Que le cierra las puertas además a la inversión extranjera. Ernesto, ¿querías opinar sobre este asunto? No, yo quería decir, habéis dicho que Argentina no va a pagar. Vamos a ver, la ley de expropiación es una ley... No, lo ha dicho ella, ¿eh? No. Ellos han dicho que no van a dar los 10.500 millones que pide Brufao. 8.000. Pero es un tribunal. 10.500 es total, lo que pasa es que él se queda con el 6%. Sí, el 57%. Él se queda con el 6%, el 57,5% son 10.500. Lo que establece la ley es que tiene que haber un tribunal independiente que tiene que fijar el justiprecio. Y ese justiprecio será X. Ahora, hay que tener en cuenta que YPF es una empresa cotizada. En este momento, el hecho de que el 51% vaya a estar en manos del Estado, la empresa está intervenida estos días, no exime la necesidad del Estado argentino de tener cuidado de que la acción no se derrumbe, porque pierde ahora quién va a ser el accionista mayoritario como resultado de esa expropiación. Por lo tanto, este es un problema muy serio. Es una empresa cotizada en Buenos Aires, YPF, y en Nueva York. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es lo siguiente. El gobierno argentino ha puesto en marcha una campaña de demolición de los dirigentes de YPF Repsol y va a tratar de encontrar una justificación, y por eso está haciendo su campaña. Y lo que dijo ayer no es que no va a pagar, no le vamos a pagar lo que él dice. Ergo, lo que nos está diciendo es que van a tratar de justificar un precio probablemente el más bajo posible. Eso también lo dijo el presidente de Repsol, que intentaron bajar la acción ya antes de la expropiación. De hecho, bajó un 31%. No es que intentaron bajar. No es que intentaron bajar. La acción ha bajado un 31% lo que va de año. El problema es el siguiente. Cuando tú dices no van a pagar, la expropiación puede ser una expropiación con pago o sin pago. La ley argentina que ellos están aplicando es una expropiación con pago. Por lo tanto, lo que tiene que discutirse es cuánto le van a pagar, y esto es un elemento que no es menor, es importante. Tercer lugar, yo creo que esta es una partida de ajedrez. El gobierno argentino, yo creo que se coloca en una situación muy difícil, porque lo que Repsol no tenía para desarrollar
las grandes inversiones, porque las grandes inversiones que se necesitan son cuantiosas y superan la posibilidad de 1, 2 o 3 empresas. Se necesita que haya varias empresas internacionales, y en la situación actual con esta medida van a ser muy reticentes. Pero ojo, como siempre, aquí están los chinos de por medio. Y entonces, son los que van a sacar provecho, Repsol, ¿no?, de esta historia. Digamos, Repsol hizo un acuerdo en Brasil que le dio unas plusvalías muy importantes, unas plusvalías contables del orden de los 3.000 millones de euros, un beneficio extraordinario para Repsol, incorporando a los chinos a la exploración y explotación de unos yacimientos que se han descubierto en Brasil. Da toda la impresión de que una de las grandes operaciones de Brufau para salir al paso de esta expropiación que se veía venir desde el mes de diciembre al menos, era cerrar un acuerdo con los mismos que en Brasil, y que un periódico informó sobre esto, pero se equivocó, no era la empresa china con la cual estaba negociando él estaba tratando de trasladar el ejemplo de Brasil a Argentina para largarse de Argentina. Y esto es lo que no puede consumarse por la expropiación. Bueno, mañana nuevo episodio de YPF Repsol. Vamos a fijarnos ahora en el Rey, que podría recibir el alta ya esta media mañana. Su progreso está siendo, según los médicos, muy bueno, y lo dicho, podría estar de nuevo en la zarzuela en cuestión de horas. Él es consciente de la polémica que ha generado su viaje a Botsuana. Él mismo reconoce que fue poco acertado y precisamente por eso hablará con los periodistas. Los reyes almorzaron juntos. La visita de la reina a don Juan Carlos ayer al mediodía se prolongó 3 horas. A la salida, doña Sofía comentaba animada el estado del rey. Está muy bien, está muy animado y bueno, no tengo más que decir como ayer, que está bien y que pronto va a salir y que ha tenido un buen apetito. Y es que ayer el rey estuvo entretenido. El príncipe y la infanta Elena coincidieron en su visita a la clínica. Don Felipe confirmó que pronto recibirá el alta. Que saldrá muy pronto. ¿Qué tal le ha encontrado? ¿Está preocupado por la polémica? Bueno, que saldrá pronto. La infanta dijo que no sabe nada de la polémica. Vamos resumiendo todas las críticas que están haciendo los medios de comunicación. Todos estamos pendientes de la alta médica que puede producirse hoy mismo. Durante la mañana se le ha practicado una nueva cura y se ha comprobado que ha desaparecido la inflamación inicial y la evolución de la incisión quirúrgica es correcta. La pregunta ahora es si el rey aprovechará su salida ante los medios para dar alguna explicación sobre su cacería en Botsuana. La polémica continúa. Hemos sabido que la persona que invitó al rey a este viaje africano es el empresario saudí residente en España, Mohamed Eyad Kayali, hombre de confianza del príncipe Salman Abdulaziz Al Saud, con quien don Juan Carlos tiene una estrecha relación y que ha sido determinante en la adjudicación del contrato del AVE del Desierto, un proyecto de 6.736 millones de euros. Julián, le querías preguntar a... Muy rápidamente. A ver, la figura del rey, estamos todos de acuerdo, ha sido en los últimos años, décadas, un elemento fundamental en la cohesión del Estado. Bien, nos encontramos en un punto, y lo apuntaba Rosa Díez, en el que la sostenibilidad del actual sistema territorial económicamente es posible que no sea factible y que haga falta una reordenación, incluso con cambio de la Carta Magna, del actual sistema autonómico. La pregunta es rápida y doble. Primera, ¿usted cree que ha llegado el momento de revisar el sistema autonómico? Y voy al tema de la figura del rey. ¿Qué cree que debería hacerse por parte de la Casa Real para reconducir la actual imagen, pérdida de imagen, de la Casa Real en general? Bueno, creo que son dos cosas separadas. Nosotros, desde Unión Progreso y Democracia, venimos planteando la necesidad de revisar el modelo territorial del Estado y, como decía antes, de definir un modelo que sea sostenible y que sea eficaz y eficiente y que garantice aquellos artículos de la Constitución que no son negociables: la igualdad, la libertad y la cohesión. Y por eso creemos que hay que revisarlo y que hay que revisar la propia Constitución, definir cuál es nuestro modelo, escribirlo, plantear cuáles son las competencias exclusivas e indelegables, de quién son cada una de las competencias y, bueno, y escribir también el final, es decir, hacer el mapa y el diseño definitivo, que quedó abierto en la Constitución porque se hizo en el momento que se hizo. En aquel momento no se podía hacer más. Entonces, para nosotros esta es una cuestión clave y además yo creo que es urgente, pero requiere de un amplísimo consenso y, en fin, vamos a ver si somos capaces de construirlo antes de que nos lo construyan desde fuera. Insisto, otra cosa es la monarquía, la corona o la imagen
imagen que usted decía que tiene que hacer Si hace falta un golpe de rey. timón real por parte del rey para cambiar la actual situación. Un golpe de timón, hombre, yo me conformo con que la persona del rey siga siendo ejemplar en su comportamiento. Ejemplar siempre, siga siendo, insisto, ejemplar siempre. ¿No lo ha sido hasta ahora? ¿No lo ha sido en este viaje? Lo ha sido hasta ahora, no lo ha sido en este viaje. Yo creo que su comportamiento no ha sido ejemplar, utilizando las propias palabras que la Casa Real utilizó para Urdangarín. La persona del rey, dice la Constitución, es inviolable, no está sujeta a responsabilidad. Son otros quienes responden, el gobierno, el presidente del gobierno, el presidente de las Cortes, por cada uno de sus actos. Y el rey es rey 365 días al año y 24 horas al día. Tiene vida privada, sí, pero agenda privada no. Y la agenda privada que no se puede hacer pública no debe de existir. ¿Deberían regularse esos viajes? Es decir, deberíamos conocer... Tiene que tener agenda pública, como la tiene, yo qué sé, el presidente de Estados Unidos. Aunque sean actividades privadas, la agenda es pública. Y lo que no pueda ser conocido no se debe de hacer, aunque sea su vida privada, sus relaciones privadas. Porque, insisto, es que no está sujeto a responsabilidad. Así lo dice la Constitución, pero también tasa que actos y que los actos que no ratifican otros no son válidos. Todos están ratificados, salvo el nombramiento del personal civil o militar de la Casa Real. Por tanto, en fin, el rey y su persona y su figura, que es simbólica y que garantiza la unidad y que garantiza el Estado, es que es el jefe del Estado. ¿Y qué espera que ocurra hoy? El jefe del Estado pues tiene que comportarse. ¿Espera unas palabras de culpa, un gesto cuando comparezca ante la prensa? Mira, yo que tengo el máximo de respeto a la corona, a la monarquía, que considero una institución constitucional, en fin, una de las instituciones de nuestra Constitución, y que por tanto no tengo ningún interés, sino todo lo contrario, en que deje de ser una referencia, precisamente porque tengo el máximo respeto a la corona y a lo que representa y a lo importante que ha sido y sigue siendo para España. Alguna institución tiene que estar por encima de la pelea y de las barricadas, y creo que la corona hoy es esa institución. Precisamente por eso creo que el rey tiene que pedir disculpas, y sé que no es... en fin, políticamente correcto probablemente pronunciarse públicamente, y he visto que los dirigentes han huido de hacer un pronunciamiento y que han dicho además que no se pronunciaban por responsabilidad y que cualquier pronunciamiento ha habido quien ha querido entenderlo como un ataque a la corona. Al contrario. Desde mi punto de vista, como la política se hace en la plaza pública, hay que expresarse públicamente, precisamente para reforzar la corona, que es una institución que hoy no podemos permitirnos abandonar. Pero hay dirigentes que se han pronunciado. Un segundito, Ernesto. Hay dirigentes que se han pronunciado. El señor Tomás Gómez del Partido Socialista sí, pero se refería a Rubalcaba, sí, pero el máximo dirigente del Partido Socialista no. Y yo respeto, absolutamente, faltaría más, o sea, de la misma manera que exijo que se respete al que se pronuncia. Pero aquí ha habido un cierto temor reverencial a tomar una posición pública de crítica a una actividad del monarca que ha sido esta, que era jefe del Estado también mientras lo estaba haciendo, porque no era el rey del siglo XVIII, es el jefe del Estado. El caso es que el rey ha recibido críticas, muchas estos días, pero también apoyos cerrados, como el de Álvaro de Marichal, que por cierto, él fue miembro del Es afiliado, sigue siendo afiliado, claro. Ya saben, hermano del exduque de Lugo. Considera inaceptable que se cuestione la actuación del rey. Es un grano de arena en un desierto, es que el desierto es positivo. Entonces yo invito a las personas que no se fijen justo en el fallo, que no se fijen en el fallo. Porque hay que ser justos y hay que reconocer lo que ha hecho la institución y efectivamente lo que ha hecho Su Majestad el Rey por nosotros, por esta generación de españoles y la anterior y la siguiente. En el caso, por ejemplo, que vimos del señor Urdangarín, por ejemplo, pues vamos a ver lo que pasa, pero si supiera desde luego que se ha portado mal, si lo sabe de antemano, pues hay que pedir perdón, hay que comprometerse a devolver todo lo que se ha podido conseguir de una manera fraudulenta, y hay que efectivamente pues renunciar a, por ejemplo, un título que es una vinculación a una institución que nos pertenece a los españoles. Es que es nuestra.
Bueno, pues estas eran las palabras de Álvaro de Marichalar, bastante más crítico, eso sí, con Iñaki Urdangarín, con el Duque de Palma, luego le escucharemos. Pero, Antonio, nos falta preguntarle por Asturias, ¿qué va a ocurrir en el Principado? La última pregunta es tuya. Bueno, pues sí, vamos a volver entonces al debate político de cercanías. Estamos ya en tiempo de descuento, si no es falta que os lo niño diga. o niña. Si yo sigo la propia lógica del discurso de Rosa Díez y del partido de Rosa Díez, tendría que esperar que el apoyo, como fiel de la balanza que hay entre dos fuerzas igualadas, el apoyo sería a la fuerza política más votada, que es la doctrina que ha venido desplegando UPyD, si mal no recuerdo. En este sentido, podemos esperar que las cosas van a ir por ahí, o se está apurando la capacidad negociadora de UPyD hasta el último momento. Antonio, buen amigo mío, recuerda mal, porque nosotros no hemos mantenido nunca esa posición de apoyar a la fuerza más votada. Rosa, la hemeroteca está ahí. Sí, precisamente por eso, hay que sacarla. Pero es que hay declaraciones suyas en ese sentido. No, la sacamos, de verdad. Es que la podemos sacar en la única oportunidad en la que hemos podido decidir quién era alcalde, porque fueron las elecciones municipales. Nosotros explicamos con toda claridad en qué basaríamos los acuerdos para apoyar a uno o a otro cuando nuestro voto era decisivo, porque nadie tenía mayoría absoluta, y dijimos que si no había acuerdos entraría a gobernar la lista más votada, pero no porque lo diga UPyD, es porque lo dice la Ley de Bases de Régimen Local, cosa que no dice la ley electoral en Asturias, que en caso de empate se repiten las elecciones. Es que la Ley de Bases de Régimen Local, que no es porque lo diga UPyD, insisto, lo dice, que cuando no hay acuerdo mayoritario contrario, entra, si se produce empate, entra a gobernar la lista más votada. Eso es lo que ha ocurrido. Está diciendo Rosa que eso va a es lo que ha apoyar... ocurrido en los ayuntamientos. ¿Es un anuncio de que no va a apoyar la candidatura del Partido Socialista o es un anuncio de que va a apoyar a la candidatura? No, es un anuncio, una reiteración de lo que hemos venido diciendo en general y en Asturias. Tenemos una posición política. Hemos presentado en Asturias un documento en base al cual queremos hacer un acuerdo. Haremos un acuerdo con aquel partido, aquel candidato que tenga detrás el número suficiente de votos, naturalmente, que se acerque más a ese programa. Con el que se acerque más a ese programa. Pero no lo saben todavía, cuando estamos en vísperas ya de la votación. No sabemos si no han llegado a esa conclusión. No, pero es que no somos nosotros los que tenemos que llegar a esa conclusión. Nosotros hemos presentado el documento al Partido Socialista, al Partido Popular y al Foro Asturiano, que es los que se han reunido con nosotros. Son ellos los que tienen que contestarnos a ese documento. Bueno, los que nos tienen que decir, en base a ese documento, no, pero me parece importante, digamos, desde un punto de vista de pedagogía, para evitar, en fin, malos entendidos, es en base a ese documento. Si eso fuera un ayuntamiento, en base a ese documento, si no había ningún acuerdo, pues sería elegido, porque nosotros no apoyaríamos a nadie, sería elegido el candidato de la lista más votada. Como la ley electoral en Asturias no plantea eso, tendrá que haber un acuerdo, porque el empate lleva, si durante 3 meses seguidos no hay desempate, lleva a elecciones. Ahora, yo creo que habrá un acuerdo, porque a nadie le interesa inestabilidad y repetición de elecciones, pero nosotros somos uno de 45 diputados, la responsabilidad no es máxima. Gracias, de verdad, gracias, señores. Nos tenemos que ir precisamente al norte, porque Madeleine, la ciclogénesis explosiva, va a dejar en Galicia alerta